Bueno, en este día, On this day, recordando con la semana pasada remember with last week's, que muchas iglesias se festejó the last church celebrated como la resurrección de Jesucristo. like the resurrection of Jesus Christ. Muchas personas y muchas iglesias A lot of people in churches realmente han tomado esto como tradición have taken it as a tradition de cada año. of each year. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. The resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero realmente muchas iglesias o muchas personas estamos regresando al tiempo de antes. No, rather, a lot of us, of our churches and people are going back to the times of before. Que cada año se reunían en el templo y hacían sacrificio de animales And then each year we would convert para el perdón de nuestros pecados. get together and do sacrifice of animals so that our sins can be forgiven. Sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ vino a sellar eso. came to change that. Realmente muchas personas lo agarran como tradición de fiesta, A lot of people grab it as a traditional a traditional event y en lugar de honrar a nuestro Dios Todopoderoso, instead of glorifying our Lord. se deleitan en sus deseos. They rejoice with their desires. A veces todos sabemos que muchas personas se deleitan en festejar, en tomar. We know a lot of people like to drink. No es malo tomar, sino lo malo es emborracharse, andar borracho, The negligent thing is to be tomar alcohol and drink alcohol, y supuestamente andar festejando supposedly celebrating lo de nuestro Señor Jesucristo, for our Lord Jesus Christ. que realmente eso no cabe en lo que nosotros es honrar a nuestro Dios, That doesn't fall under the honorable things to do for our Lord, porque nuestro Dios es santo because our Lord is holy y digno de honra y gloria. and deserves all the honor and respect. Entonces se nos olvida So we be forgetting que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo that the sacrifice our Lord Jesus Christ did, debemos de tenerlo presente en nuestro corazón y en nuestra vida. we should have it present in our hearts and in our daily lives. No es de festejarlo cada año It's not celebrating every year o darle honra a Dios cada año, or giving honor to God every year, sino darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo diariamente but to give Him the honor and glory every day, y en cada instante, a cada segundo, in each instance and each second, porque no hay forma de cómo pagarle because there is no other way to pay lo que Él hizo por what nosotros. He did for us. Y a veces se nos olvida And sometimes we forget todo lo que Él hizo por nosotros, everything that He did for us. que fue sacrificado, He was sacrificed, que fue crucificado He was crucified en esa cruz in that cross por perdón de nuestros pecados. to forgive our sin. A veces lo hacemos tan pequeño, We sometimes do it very small. We take it very lightly. todo lo que Dios hizo por nosotros, Everything that the Lord did for us. que muchos realmente lo toman como unos días de festejo. That some of us take it as a festivity day. No lo toman como realmente que el Señor Jesucristo We already take it as our Lord Jesus Christ vino a pagar por nosotros came to pay for our sin. lo que nosotros deberíamos de haber pagado. What we should have paid, Él lo pagó por He nosotros. paid it for us.
Así que recordando un poco de lo que había, digamos, muchas iglesias festejaron el día de resurrección, So when a lot of churches celebrate the Resurrection Day, y yo me ponía a pensar, pero digamos, se festeja I would start thinking, we celebrate, y después de ahí, ¿qué? and after that, what happens? Realmente nosotros necesitamos ver bien y saber qué es lo que hizo nuestro Dios. We need to see and know in reality what our God did for us, Y tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente and have it in our heart and in our mind, para estarlo viviendo diariamente. so that we can live it on a daily basis. Vamos a unos cortos pedazos de la Biblia We're going to read some short verses from the Bible. que se encuentran en Hebreos 10:12. We're going to read in Hebrews 10:12. Pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Si alguien quiere leerlo en inglés, Anyone wants to read it in English? But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. así como les decía en hace unos momentos, As I was saying a few moments ago, que realmente Jesucristo vino a sellar, that Jesus Christ came to seal, podemos decir, todas esas tradiciones you can see all those traditions que se hacían antes, that used to be done before, que se llevaban animales para perdón de nuestros pecados. that animals be taken for the forgiveness of our sins, Como dice la palabra, like the word said, pero Cristo, but Christ, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio having offered one sacrifice por los pecados, for our sin, y se ha sentado a la diestra de Dios. sat down the right hand of God. Si ustedes están viendo ahí, If you're reading right there, el Señor vino a sellar todo eso. the Lord came to seal that. Yo no digo que no hay que recordarlo, I'm not going to say we should remember it, pero hay que recordarlo todos los días but we should be remembering it every day y siempre. and always. Si vamos a Efesios 1:13, I read in Ephesians 1:13. And now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. En él también vosotros haciendo oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. si ahí seguimos, como va lo que llevo realmente, We'll continue seeing as we're reading. o sea, en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, In the time that our Lord Jesus Christ was crucified, no estábamos nosotros, we weren't there, pero el Señor tuvo misericordia but the Lord had mercy on us. y por el oír de la palabra Through the hearing of the word y el Evangelio, and the gospel, fuimos salvos. we were saved. Es como dice la palabra, And like the word tells us, en Él también vosotros, que somos nosotros, and whom we also trusted, habiendo oído la palabra de verdad, after that ye heard the word of truth, que es la palabra de which Dios, is the word of God, que es la verdad, the truth, el Evangelio de vuestra salvación. the gospel of your salvation. ¿Qué es lo que realmente nos predican el Evangelio de la salvación? What is it that we preach as the gospel of salvation? Y habiendo creído en Él, And who also after that ye believe? ¿en quién creímos? And who did we believe? En Jesucristo, In Jesus Christ, nuestro Dios. our Lord.
fuimos sellados con el Espíritu Santo Ye were sealed with the Holy Spirit de la promesa. of promise. O sea que el Señor tuvo misericordia, ya pensaba por todos nosotros. And yet the Lord had mercy on us, and He had already been thinking about us. Realmente somos salvos por el oír de la palabra We are saved because we hear the word y por seguir bajo la protección de Dios. because we continue being under the protection of our Lord. Y si seguimos en Juan 3:16, And we read in John 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. realmente ahí está todo. we can see that everything is right there. Ahí está la misericordia de Dios que nos tuvo. We can see the mercy that the Lord had for us right there. Él nos amó primero. He loves us first. Porque dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo. Because the word says, for God so loved the world, ¿Y quién era el mundo? Nosotros. and who loved the world that was us. Que ha dado a su Hijo unigénito. That He gave His only begotten Son. ¿Y quién de nosotros da un hijo? And which one of us gives our Por alguien que no conoce. son up for someone that we don't know? Yo creo que ni por alguien que conoce o por un familiar daría un hijo. I don't even think for someone that we know, for a family member, we give up our own children. Tal vez el que no es padre o la que no es madre sí lo daría. Probably those that are father or mother would give them up. Pero yo que soy padre y iba a decir madre a la vez, pero no, porque ahí está la mamá. And the father, thought about the father because the mom right there. Entonces yo no lo daría. Yo creo que ni ella So I tampoco. don't think I would give my child or Así como la- she would. Así como conozco a mi esposa, tampoco daría un hijo de ella. That way, the way that I know my wife, I know she's not going to love her children. Pero sin en cambio, Dios tuvo misericordia por nosotros But it seems the Lord had mercy on us, y dio a su único hijo, and He gave His only Son, quien murió por nosotros. who He died for us. Porque dice la palabra, aquí seguimos, So the word that's only saying, para que todo aquel que en Él cree that whosoever believeth in Him no se pierda, should not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Wow. Realmente a veces uno lee mucho, a veces versículos y hay veces que se lo sabe uno de memoria. Sometimes you read a lot of verses and you know that by memory. Y no lo digo por mí porque yo casi no me aprendo nada de memoria. And I don't say it because of me, because I don't really remember anything by memory. No tengo buena memoria. I don't really have a good memory. Pero cuando escudriña la palabra, But when you start reading the word, y como le digo, a veces uno se lo sabe de memoria, and as I tell you, sometimes we do know it by memory, pero no escudriña lo que es la unción de la palabra. but we sometimes are reading what meaning, what the word is trying to tell, Porque realmente este versículo está completo. because this verse is complete, Que realmente el que cree and those that believe no se perderá, will not be lost, mas tendrá vida but will eterna. have eternal life. Qué maravilloso es nuestro Dios How marvelous is our Lord, y misericordioso. and merciful. Y si seguimos And we continue en Juan to John 14:3, 14:3. Y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez y os pondré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. si alguien quiere leerlo en inglés, pueden hacerlo. Anyone that wants to read it, anyone that wants to read it, just And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also.
Amén, aleluya. Realmente ahí no tan solo el Señor ha dado sacrificio, We see that not only our God gave up a sacrifice, ha dado su palabra para que creamos en ella, He gave His word so that we can believe in it. ha dado a su único hijo, He gave up His only child. sino más allá va. He keeps on giving us even more. Aquí en la palabra de Dios Preaching the word here. dice en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé And if I go and prepare a place, un lugar. Y si me fuere y os prepararé un lugar. and if I go and prepare a place, Realmente la palabra de Dios no tan solo sacrificio, la palabra para que nosotros nos la predicaran, la unción, más allá, dice, si Él se fuere, nos prepararía un lugar especial. not only that we were given the sacrifice and the word of God in order to believe in Him, but He gives us even more. Gives us a promise saying that He goes to prepare a place, a special place specifically for us. Porque Él dice, vendré otra vez Because it says that I will come again, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, and receive you unto myself, that where I am, vosotros también estéis. there ye may be also. ¿Qué nos ha predicado la palabra de Dios del Evangelio? What has the word of God given us here? Que su venida está pronto. That His coming is very near. Y muchas veces se ha predicado, la venida de Cristo ya está. And a lot of times the coming of Christ has been preached a lot. Por eso es de que Él nos vendrá por nosotros And that's why He will come for us. y nos tiene un lugar especial. He has a special place. Porque regresando otra vez Because coming back de la semana pasada de resurrección, from our last week of resurrection, nosotros caminamos en el camino cristiano. we walk in the Christian way. ¿Por qué usted camina en el camino cristiano? Can someone tell me why you walk in the Christian way? Yo creo que todos queremos vida eterna. I think we all want eternal life. Y de eso nos está hablando este versículo. And that's one of the things that the verse talks about. Que Él se fue a hacer morada That He went to make place para tener vida eterna, que nosotros vamos a tener vida eterna al lado de Él. so that we can have eternal life and be next to Him with for eternity. Porque muchos de nosotros Because a lot of us deseamos vida eterna. desire the eternal life. Realmente si no hubiera vida eterna, si Dios no hubiera resucitado, If we didn't have eternal life and if our Lord would have resurrected, no hubiera nada. there wouldn't be nothing. Porque se proclaman muchos dioses, Because there's a lot of people that proclaim themselves God, pero todos esos dioses que se proclaman but all those that proclaim to be God están muertos. are all dead. Si en cambio en cambio Jesucristo resucitó al tercer día And then exchange our Lord Jesus Christ resurrected on the third day, y está vivo. and He is alive. Eso es nuestro Dios verdadero. That is our true one and only God. Por eso en la palabra de Dios dice,
Dios de dioses, Rey de reyes. God of God and King of kings. Porque aquí en el mundo, aunque muchos Because here in this world, even though there are a lot tengan sus propios dioses, that have their own God, no hay un Dios todopoderoso como el Señor Jesucristo. there's one guy in the world that's showing the Lord Jesus Christ. Entonces, realmente, o sea, nosotros buscamos la vida eterna. So we search for the eternal life. Por eso es de que caminamos There's that we continue walking siguiendo las pisadas del Maestro, on in the footsteps of our Master, tratando de vivir estos 10 mandamientos, trying to live these 10 commandments. que no son fáciles, That they are easy. pero queremos nuestra corona, We want our crown. nuestra vida eterna allá en el The cielo. life over there in heaven. Por eso es de que venimos luchando día tras día. That's why we keep fighting day by day. Si en cambio realmente But exchanging reality. a veces cuando me convertí al Evangelio, When I first turned to the gospel, que Dios me rescató de las garras de Satanás, that God has rescued me from the cause of the devil, que Satanás me tenía sometido en el mundo, and that the devil had me submitted in this world. me hablaban de vida eterna. They were talking to me about eternal life. Y yo me preguntaba, vida eterna, No, we're only having some eternal life. ¿a poco vamos a vivir eternamente aquí? Are we really going to live eternally here? Pero no es eso. Or is not that? Con el paso del tiempo uno va aprendiendo. The passing of time, we go learning. Me van hablando de la palabra de Dios. They speak to us the word of the Lord. No tan solo Dios nos da protección, Not only just that, but He gives protection, cuida a nuestra familia, takes care of our family, nos da aliento de vida gives us breath of life. mientras estamos en este mundo As long as we are in this world, y de paso nos da vida eterna. and even more gracious thing is that He gives us eternal life. Es por eso que nosotros los cristianos caminamos That is why us as Christians we walk. en el caminar cristiano, Christian walk porque esperamos vida eterna ya con Jesucristo. because we're expecting eternal life with the Lord Jesus Christ. Realmente, la resurrección The resurrection fue la victoria sobre la muerte. was the victory over death. Nadie había vencido a la muerte No one had defeated death. más que nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. But our Lord Jesus Christ did the resurrection. Por eso le digo que Él es el Dios Todopoderoso. And that's why they say that He is our God all powerful. Si nos regresamos al comienzo de la palabra de Dios, If we go back to the beginning of the word of the Lord, en Génesis, in Genesis, cuando hablaba de Adán y Eva, it was spoken about Adam and Eve. acuérdense que ellos desobedecieron a Dios. Remember that they disobeyed God. Y la desobediencia es un pecado. The disobedience is a sin, Y el pecado es una consecuencia. and the sin is a consequence. El pecado es muerte. The sin is death. Nosotros estábamos condenados You're condemned a morir por siempre. to die forever. Si en cambio Dios tuvo misericordia By exchange, our Lord took mercy upon us y se sacrificó a su Hijo, and sacrificed His only Son. dio a su Hijo He gave us up a Son por nosotros. for us. Entonces es el primero que realmente venció la muerte en la resurrección. He is the first and only one to have defeated death and resurrection. Porque es el Dios Todopoderoso. Because He is our Almighty God.
por eso le volvemos atrás un poco. And that's why we go back a little bit. Digo que yo no entendía, I tell you that I couldn't understand. que me hablaban que entregara mi vida a Dios y iba a recibir vida eterna. They would tell me to give up my life for the Lord and I receive eternal life. Y realmente yo escribí algo aquí And I wrote something. y que nos dice, y todos nosotros, aunque somos cristianos, And all of us, even though we are Christians, no somos aptos para vivir en el cielo, we cannot just live in heaven porque aún estamos sujetos al pecado y a la muerte. because we are so subjected to our sin and to death. Y entonces decimos, ¿cómo es posible And so we say, how is it possible? si me están prometiendo vida eterna y aquí dice que todos los cristianos If you're promising eternal life, and so no somos aptos we are all para vivir, holy enough to live, porque estamos sujetos a la muerte? because we're subjected to death. Yo quiero que entiendan un poquito si tal vez estaban como yo, I want you guys to understand a little bit, just in case you guys were like me at first. que realmente todavía estamos en este mundo, And as we are still in this world, todavía no estamos en el cielo that we are still not in heaven para vivir en el cielo, in order to live in heaven. todavía estamos en este mundo de pecado We are still in this sinful world. y todavía aunque tenemos vida eterna And even though we have eternal life, y que Dios nuestro Jesucristo ha vencido la muerte, and our Lord Jesus Christ defeated death, nosotros moriremos para estar con Él. we will die here to be with Him. Si podemos leer en 1 de Corintios 15, And we go to 1 del Corinthians 50 al 58, chapter 15, verses from 50 to 58. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, aleluya. Fíjense que aunque el cristiano, nosotros, ha sido lavado con la sangre de Cristo, tenemos todavía nuestra naturaleza carnal, Flesh desire, o sea, está presente, it's still present. porque realmente estamos viviendo todavía aquí en esta tierra Still living here on this earth, y somos lavados por la sangre de Cristo, and we are washed by the somos perdonados por nuestros pecados, We are still forgiven for our sins, pero todavía no estamos en el cielo. but we still are in heaven. Y aquí no queremos vivir. And here we don't Bueno, live.
Well, Yo eso lo digo por mí. ¿Quién quiere vivir para toda su vida aquí? and who wants to live for the eternity here on this earth? Yo creo que aunque en este mundo es bonito y todo, Even though the earth is pretty and everything, siempre, digamos, hay molestia para todo. there is always a disturbance over everything. Hay preocupaciones, There's worries, hay estrés, there's stress, hay dolores cuando los años van pasando. our body ages, Y no tan solo cuando uno está viejo, and not only that when we are old, sino a veces por medio de enfermedades. but through sicknesses, Hay mucho sufrimiento. there's more suffering. Por eso les digo que la vida eterna no es aquí. And that's why I say that the true life isn't here. Tenemos que dejar este cuerpo. We have to leave this body, Y si no, el Señor vendrá por nosotros cuando venga and then the Lord will come for us when He comes. otra vez. Again. Porque realmente aquí decimos, aunque el cristiano se ha lavado, ¿verdad? Because even though the Christian is washed, Pero si leemos en 1 de Corintios 15:50 dice, if we read in 1 Corinthians 15:50, it tells us, pero esto digo, now this I say, hermanos, brethren, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no podemos irnos así como vamos, con todo y carne y hueso y sangre. It doesn't mean that we can't live with our bodies all the way up to heaven. No podemos heredar el reino de We Dios can inherit the kingdom of God. todavía. Yeah. Y sigue diciendo, ni la corrupción heredará la incorrupción. Neither doth corruption inherit incorruption. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que los santos no heredarán los pecados, That the holiness will not inherit the sin, porque nuestro Dios es santo, because our Lord is holy. nuestro Dios es limpio. Our Lord is clean. Tenemos que ser transformados. We have to be transformed. Seguimos en si hablamos del pasado, As we speak about the past, la resurrección de los muertos era bien conocido en el Antiguo Testamento. the resurrection of the dead was well known in the Old Testament. Podemos decir en el pasado, You can see that in the past. pero el orden en que se llevaría a cabo that would be taken upon, era muy misterioso. it was very mysterious. Si leemos ahí mismo en Corintios 15, 51 a 53, That we keep reading right there in 1 Corinthians 15 from 51 to 53, dice, he aquí, it says, behold, os digo un ministerio, I show you a mystery. no todos dormiremos, We shall not all sleep, pero todos seremos transformados. but we shall all be changed. O sea que si viene nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, Therefore, Lord Jesus Christ comes at this moment, todos los que están durmiendo everyone that's sleeping serán will levantados be lifted up, y nosotros seremos transformados and we will be transformed. con la misma santidad de quién? With the same holiness of who? De nuestro Señor Jesucristo. Of our Lord Jesus Christ. Y seguimos en el 52. And we keep reading 52. En un momento, In a moment, en un abrir y cerrar de in ojos, the twinkling of an eye, cuando viene Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. after the stroke of a trumpet, A la final trompeta,
trumpet, O sea que cuando toque la trompeta, when the trumpet is played or sound, porque se tocará la trompeta, um, o sea que sonará la trompeta, because the trumpet will sound, y los muertos serán resucitados, es como le decía, that they shall be raised, like I was saying, y lo incorruptible, incorruptible, y nosotros seremos transformados. and we shall be changed. O sea que el pecado Meaning that sin, seremos limpios. it will be cleansed. Por eso dice lo incorruptible. That's why it tells us incorruptible. Y nosotros seremos transformados, lo dice la palabra. And it be transformed to the En un abrir y cerrar de ojos, the opening and closing of man, en la venida de nuestro Jesucristo. for the coming of our Lord Jesus Christ. Porque es necesario Because it is necessary que esto corruptible se vista de incorrupción. must put out incorruption and O sea que seremos limpios. meaning that we will be cleansed. Y sigue diciendo la palabra. It keeps telling you Y esto mortal that this mortal se vista de inmortalidad. must put on immortality. O sea que nosotros que somos, Meaning that we, vamos a morir, si morimos llegamos a la presencia de Dios. by death, we get to the presence of our Lord. Pero si en estos momentos llega la venida de Jesucristo, But in these moments, the coming of our Lord, nosotros los mortales us, the mortal, seremos inmortales. that will be transferred to immortal, Ahí tendremos nuestra vida eterna and we'll have right there our eternal life con nuestro Señor Jesucristo. with our Lord Jesus Christ. ¿Se imaginan lo que es tan hermoso y bueno nuestro Señor? Can you imagine how good and beautiful our Lord is? Que no tan solo se ha preocupado por nosotros, se sigue preocupando y todavía va y hace morada en los cielos Not only does He worry about us here, but He also goes up to heaven to make a place for us, para que vivamos nosotros por siempre so that we can live there for an eternity, junto a Él. besides Him, besides Him. Demasiada misericordia. A lot of mercy. Por eso no hay misericordia como la de nuestro Dios. That's why there isn't a mercy like our Lord. Y si seguimos en Éxodo 3:6, We read in ¿no? Exodus 3:6. Pues ya lo saben. Éxodo 3:6. We read in Exodus 3:6. Lo que pasa que como tenía muchos versículos, And I had a lot of mercy. yo digo, son demasiados, se van a asustar. So we're gonna get scared with this. Y por eso es de que lo estoy sacando aquí, para que no se asusten. You know, right, so you guys don't get scared. Y dijo, yo soy el Dios de su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si seguimos en lo que yo le estaba diciendo, que el antes And we keep saying, we keep seeing what we were saying earlier before. realmente sabían de que los que se morían iban con Dios. We knew that the battle was going to go. Porque aquí cuando se le presentó, dice la palabra de Dios así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, And it says that I am the Lord your Father, Dios de Abraham, God of Abraham, Dios de Isaac God of Isaac, y Dios de Jacob. God of Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro And Moses covered his face porque tuvo miedo de mirar a to Dios. see the God. Claro que le estaba diciendo esto a Moisés, pero le estaba hablando de quién?
For sure he was talking this to Moses, but de sus antepasados, ¿ah? who of his predecessors? Que habían muerto, porque ya no estaban vivos. Because they weren't alive anymore. Eso fue muchos años después. Muchos años antes de Cristo. Sí, pero Moisés estaba vivo y Ujú. muchos años después de sus antepasados, Dios le había mandado a Moisés. Sí. Porque ya había él salido de Egipto como príncipe. Por eso muchos años después de... Sí, Estamos hablando de que ahí la palabra estaba diciendo de los muertos, hablando de las personas que que ya murieron. activas. Pero en cambio, si me leen en Mateo 22:32, When we read in Mateo 22:32, Matthew 22:32, Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. aleluya. Si alguien lo quiere leer en inglés, if anyone wants to read in English, please. que es Mm. Mateo 22:32. In Matthew 22:32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Aleluya. Es como dice la palabra aquí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. God is not the God of the dead, but of the living. Ahí ya nos viene a aclarar la palabra que He comes there to clear us, to clear our mind. con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo That with the resurrection of our Lord Jesus ya hay vida Christ, eterna. there is eternal life. Lo que yo a veces me preguntaba mucho, What I would always be asking myself a lot, ¿dónde iba a ser la vida eterna? what was the eternal life? Si iba a ser aquí. Would it be here? Hay muchos que creen que realmente viviendo aquí, A lot of people that living here, nomás porque tienen dinero y porque tienen posesiones they have money, possessions, o cosas pasajeras, or things that are passing by. es una buena vida, They think it's a good life. pero no. En mi parecer no es buena vida. So my opinion is not good life, eternal life. Yo prefiero estar con Cristo, I prefer living with Jesus tener vida eterna, pero allá, to having eternal life over there, no aquí. not here. Y seguimos, aquí escribí otra I read another verse here. el orden en la resurrección y la transformación The order los of the creyentes. resurrection and la transformación de los creyentes transformation of the believers, vivos, o sea, los creyentes vivos que estamos aquí, the believers are alive, ha sido revelada has been revealed por Dios, by God por su Santa Escritura. through His holy word. Realmente, la orden de la resurrección, The order of the resurrection, o sea que, como dijéramos, que lo que yo les decía, que yo no le entendía, dónde vamos a vivir para siempre. This is why I wanted to understand before. La palabra de Dios nos la dice. The word of the Lord tells us. En primera de Tesalonicenses 4, 14, 18. 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 through 18. Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, por la cual hoy decimos esto por palabra del Señor, que nosotros creemos que hayamos llegado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor vino con aclamación, con voz arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor, y el aire estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos a unos a otros con estas palabras. Aleluya. Si alguien quiere leerlo en inglés. Yeah, wants to read it in English. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Amén. Por eso les digo que hay veces que uno cuando es nuevo creyente, Just want to say that when we are new believers, tal vez les pase como a mí me pasaba. we go through what I experienced. No sabía, decían vida eterna, Like say eternal life. pero si uno empieza a leer poco a poco las escrituras So read the scriptures little by little y escudriñarlas, and study them. realmente encuentra uno muchas cosas hermosas We find a bunch of beautiful things y muchas and respuestas a lot of responses a nuestras preguntas. to our questions. Porque aquí la palabra de Dios lo dice claro. The word of God tells us here clearly. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, For we believe that Jesus died and rose again. realmente si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, We believe así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Eso es si morimos antes de su venida. That is, if we die before his coming, O sea que todos serán resucitados. meaning that everyone will be resurrected. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, For this we say unto you by the word of the Lord, que nosotros que vivimos, that we which are alive que habremos quedado hasta la venida del Señor, and remain unto the coming of the Lord. esa es la otra respuesta, That is the other response. que los que quedemos o los que todavía no nos hemos ido, That those that we are still alive, que no hemos muerto, that we haven't died, el Señor vendrá por nosotros. the Lord will come for us. Porque el Señor mismo con voz de mando, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, con voz de arcángel with the voice of the archangel, y con trompeta de Dios, with the trump of God, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ shall rise first. Luego nosotros los que vivimos, Then which we are alive, o sea, los que estamos en vida, we are still alive, los que hayan quedado seremos arrebatados and remain shall be caught up together juntamente con ellos with them
en las nubes para recibir al Señor en el aire. In the clouds to meet the Lord in the air. Y así estaremos siempre con Él, Señor, And so shall we vida be with the Lord. eterna. Ahí tendremos nuestra vida eterna. We will have our eternal life there. No es aquí, mis hermanos. It isn't here, brothers and sisters. Es nuestra vida eterna con Él, en su venida o cuando lleguemos a su presencia. And it's coming when we get to His presence. Y dice en Filipenses 3:20, Ephesians 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperaremos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. amén, amén. Ahí está la palabra de Dios. Seguimos a completando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Our conversation is in heaven, de donde también esperaremos al Salvador, from hence we look for the Savior, al Señor the Jesucristo, Lord Jesus Christ, el cual nos transformará el cuerpo who shall change our vile body de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, that it may be fashioned like unto His glorious body. Realmente seremos transformados a santos como nuestro Señor Jesucristo. We will be transformed like our Lord Jesus Christ. Seguimos con la palabra. Por el poder con el cual puede también sujetar According to the whereby He is able, asimismo todas las cosas. even to subdue things unto Himself. ¿Y quién es el que sujeta todo? A cualquier cosa, nuestro Dios Todopoderoso. Who is the one that subdues everything? Our Lord Jesus Christ. Él es el Rey, el Dios Todopoderoso, el único. Only one that has the power to do it. Por eso les digo, aquí escribí otros párrafos. La muerte That ha perdido su poder sobre los cristianos, has lost its power over the Christians porque Dios because God ha perdonado sus pecados. has sinned. O sea que Dios nos ha perdonado nuestros God pecados. has forgiven our sins. Por eso la muerte ha perdido su poder sobre nosotros, has lost His power over us por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Through the willpower of our Lord. O sea, realmente antes de que nuestro Señor Jesucristo For our Lord Jesus Christ, hubiera tenido la resurrección, when He had the resurrection, nuestro pecado era muerte por siempre. our hope to be dead forever. No teníamos vida eterna. We didn't have eternal life. En cambio, But in exchange, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, with the resurrection of our Lord, nosotros ganamos demasiado. we have one Ganamos vida eterna. eternal life. No tan solo fuimos redimidos de pecados, We weren't only just forgiven our sin. no tan solo somos protegidos, We were only just protected. sino ahí está vida eterna.
So we have an eternal life right there. Si leemos en Oseas 13:14, If we read ese tampoco lo puse. Sí, está bien. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debía de tenerse al punto mismo de nacer. De la mano de Señor los redimiré, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. and read Hosea 13:14. Y la compasión será escondida de mi vista. ¿Quieren leer en inglés? Anyone else read in English? Deliver them from the power of the grave. I will deliver them from death. O death, thou be thy plagues, and grave, thou be thy destruction, and it shall be hid from mine eyes. Aquí en la palabra de Dios nos dice, Here in the word, the Lord tells us, de la mano del Seol los redimiré. ransom them from the power of the grave, O sea que de la muerte. meaning from death. Los libraré de la muerte. Ahí mismo, claro, lo dice. Redeem them from death. It clearly tells us there. Oh muerte, Death, yo seré tu muerte. I'll be that plague zone. O sea que la muerte tiene su... ¿Quién va a ser el que le va a dar toque final? Jesucristo. Le ha dado el toque final. Death is our Lord Jesus Christ. Y seré tu destrucción. Okay, I'll be thy destruction. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. For this shall be hid from mine eyes. Dios no va a tener compasión. Meaning that you won't have compassion here. Ahí el Señor nos libera de la muerte. That the Lord has freed us from that fear. Y realmente, ¿quién es el que venció la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Who is the one that defeated death? Our Lord Jesus Christ. Porque realmente el enemigo, el diablo, Because the devil pensaba que en la muerte, en la cruz del Calvario, thought that in the Calvary, ya había acabado con él. yeah, he had already finished something. ¿Y cuál fue la sorpresa? And what was the surprise? Que fue al revés. There was the opposite way. La resurrección The resurrection terminó con la muerte. finished with death. Porque ahora los cristianos tenemos vida eterna. Because now us Christians we have eternal life. Realmente más de eso no podemos pedir. More than we can really be asking for. Somos bendecidos. We are truly blessed. Y todo ha sido por nuestro Señor Jesucristo. And everything has been done for our Lord Jesus Christ. Por nuestro Rey, For our King, por su misericordia. for His mercy. Realmente aquí yo encontré algo que me impactó bastante. Y dice así: así como una ovejita muere That the way that a little sheep died, al perder su aguijón, ¿ah? Bueno, oveja. A ver, A ver, bee. so, ok, repítelo. las ovejas. Yo dije ovejita porque yo pensé por misericordia. Es abejita. Una abejita. The way that a bee dies, not a sheep. Ok. Así como una abejita muere The way that a bee dies, al perder su aguijón, losing its stinger, ustedes saben que una abejita que cuando llega y pica, meaning when a bee stings you, se muere. it dies. La muerte fue destruida. Death was destroyed Cuando puso su aguijón when he put his stinger, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. when it put it on the Lord Jesus Christ.
O sea que ahí es la comparación con la muerte. That is a comparison with death. Pensando que picándolo a él, condenándolo como diciendo, vas a morir y se va a acabar todo. You're thinking that by stinging our Lord and telling him that he was going to die, that everything was going to end there. Sin saber que la muerte iba a morir ahí. Without knowing that death was going to lose and die there. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Was the resurrection of our Lord Jesus Christ. Por eso les digo que nuestro Dios es único. That is why I tell you that our Lord is only one. Solamente hay un solo Dios There is only one Lord que ha vencido la muerte that has defeated death, y fue en su resurrección. and it was in his resurrection. Muchos, como les decía, muchos se proclaman dioses, A lot of people proclaim themselves gods, pero no hay comparación but there is no comparison con nuestro Señor Jesucristo. with our Lord Jesus Christ. Cuando Jesucristo regrese y nos lleve a su santo reino, When Jesus Christ comes back and takes us to his holy city, recibiremos la recompensa por nuestro trabajo. we will see the rewards for our work. Realmente el camino del cristiano no es fácil. And in reality, we can see that the walk of a Christian isn't easy. El que diga que recibiendo a Cristo todo es color de rosas, que todo todo va a cambiar como un cuento de hadas. Whoever says that accepting Christ is like No. a fairy tale. Lo único que tenemos es que tenemos un protector, It isn't, but the only thing that keeps us up is that we have a protector, un Dios todopoderoso, all-powerful God. un Dios que tenemos que cuando necesitamos algo corremos a sus pies. A God that when we need something, we can run to his feet. Realmente no hay comparación. There is no comparison. Por eso cuando nosotros nos aferramos mucho a esta vida, That we sometimes focus too much on this life. muchos nos aferramos mucho a esta vida. A lot of us do. No importa, digamos, por qué nos aferramos, It doesn't matter why, the reason why we do it. pero lo mejor es nuestro Señor Jesucristo. But the best thing is that our Lord Jesus Christ, Cuando estemos en su presencia, when we're in his presence. realmente si leemos en Apocalipsis por último 21, 4 al 7, We finally read it in Revelation 21, which is 4 to 7. Enjuagará Dios, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. amén, aleluya. Si lo quieren leer en inglés, Anyone that wants to read in English? God shall wipe away all the tears from their eyes, all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon a throne said, Behold, I make all things new. And said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, beginning and end. I will give unto him that athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things. I'll be his God, and he shall be my son. So, aleluya. No hay un Dios tan maravilloso como nuestro Dios.
There is no other God like ours. No hay un Dios tan misericordioso como nuestro Dios. There is no other God as merciful like ours. Dice la palabra aquí, The word tells us. enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, And thou shalt wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, and neither shall there be any more pain. porque las primeras cosas pasaron. For the former things are passed away. Miren qué maravilloso es nuestro Dios, realmente, cómo nos recibirá, nos secará lágrimas, nos quitará todo dolor, no habrá más muerte, habrá vida eterna. He'll come up to us and wipe away our tears. There won't be any more sorrow, death, or pain over there. Y sigue diciendo la palabra, y el que está sentado en el trono, And he that sat upon the throne dijo, said, he aquí, Behold, yo hago nuevas todas las cosas. I make all things new. ¿Y quién es el que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas? Nuestro Dios. And who is the one that can do all that? Our God. Y me dijo, escribe, And he said unto me, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Write, for these words are true and faithful. O sea que estas palabras no hay cambio, Meaning that these words will never change. serán cumplidas They will be fulfilled. y son verdaderas. And they are truthful. Y me dijo, And he said, hecho está, He said unto me, It is done. yo soy el alfa y la omega. I am Alpha and Omega. ¿Y quién es el alfa y la omega? Nuestro Dios. The Alpha and Omega, our God is. El principio y el The fin, beginning and the end. el que hizo el mundo y el que va a terminar. The one that created our world, the one that's going to finish it. El que tuviera sed, I will give unto him that is athirst. yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Of the fountain of the water of life freely. O sea que todo el que se acerque Meaning everyone that gets in a tomar el manantial de nuestro Señor tendrá vida eterna. will drink from that water will have eternal life. Y el que venciere He that overcometh heredará todas las cosas. shall inherit all things. Es como yo les digo, el caminar del As cristiano I was saying, the walk of a Christian no es fácil. is not easy. En un versículo de la palabra de Dios, no recuerdo dónde está, pero dice I que, remember which verse it was, but que el caminar del cristiano es para los valientes, the walk of a Christian is for the brave, a los que no se quedan, for those that don't give up, a los que no se doblegan. those that don't surrender. Vendrán tentaciones, There will come temptations. pero cójase de la mano de Dios So grab yourself y vencerá toda tentación. the hand of our God and you will defeat every temptation. Vendrá tribulación, There will be tribulations. pero busque la protección de Dios y Él lo For the protegerá. protection of the Lord, He'll protect you. Vendrá llanto, There will be sorrow, pero nuestro Dios nos dará consuelo. but our God will console. Y dice aquí por último, And lastly, it tells us here, y yo seré su Dios, and I will be His God, y Él será mi hijo. and He shall be my son. ¿De quién habló? De nuestro Dios, Dios Todopoderoso. ¿Y quién está sentado a la diestra del Padre? Who's sitting next to the right hand of the Father? El Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Así que esto fue un poco, lo poco que me dio el Señor. So this was the little bit that our Lord has given me. Le pido a Dios que hayan entendido, porque estaba como un poco They have understood. revuelto, Because it was a bit around all over the place. tratando de que se entendiera que me entendiera lo mejor posible. Trying to get you guys to understand what was given to me.
Y vamos a seguir adelante, And we're going to continue going forward. porque el que vence recibirá su corona. Because those that triumph will Y no tan receive solo their su crown. corona, sino vida eterna. Not only their crown, but they will receive eternal life.